al Señor, aleluya. Alabamos y bendecimos, exaltamos y reconocemos a nuestro Dios, a nuestro Creador y sustentador. Buenos días para todos, familia de la fe. Muy buenos días para todos. Recordemos que la familia de la fe es aquella que tiene una relación personal con Dios a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y que cualquier adversidad que se presenta en nuestras vidas la solucionamos a través de su palabra, a través de su verdad. Y buenos días para todos aquellos que aún no han tenido ese encuentro, esa experiencia de fe con Dios, que andan en angustias, en preocupación, en ansiedad, en estrés, en miedos. Permítame compartir con usted esta verdad si aún no la ha escuchado, o si habiéndola escuchado, no la ha puesto por obra. El Dios de los cielos, el creador de todo cuanto existe, nuestro creador, está interesado y seriamente comprometido con nuestro bienestar. Está tan interesado y comprometido con nuestro bienestar que pagó un alto precio para lograrlo. Envió a su Hijo Jesús a este mundo. Y Jesús debía de venir a tomar nuestro lugar de pecador y asumir las consecuencias de nuestra desobediencia, tales como el sufrimiento, la humillación, la maldición y la muerte, la separación de Dios, porque la paga del pecado es la muerte. Todo esto lo sufrió Jesús. Dios lo resucitó al tercer día, lo ascendió a los cielos, está sentado a la diestra del Padre, vivo, en gloria, esperando que en la tierra cualquier pecador que se arrepienta y lo reciba como su Salvador personal, pueda disfrutar, en lugar de sufrimiento, paz y bienestar. En lugar de maldición, bendición. En lugar de separación de Dios, pueda experimentar unidad, comunión, intimidad con el Señor. Y en lugar de muerte, podamos experimentar vida eterna y vida en abundancia. Así que, como siempre, bienvenidos a este espacio. Con Dios y con su palabra, con Dios y con su palabra. Conoceremos las verdades de Dios que nos harán completamente libres del engaño, la mentira y el error, la incredulidad, la religiosidad y la idolatría. Medios que el diablo ha utilizado, está utilizando y utilizará para lograr tres cosas en el ser humano. La primera, separarlo de Dios, como lo hizo con nuestros primeros padres. Segundo, traer caos a su vida y a su familia, como sucedió en el hogar de nuestros primeros padres, cuando Caín mató a Abel. Y tercero, conducirnos a una condenación eterna en el infierno. Así que no le permita al diablo separarlo de Dios y de sus principios. No le permita al diablo traer caos a su vida y a su hogar. Y no le permita al diablo traer condenación para usted y para su familia. Venga y conozca lo que Dios dice acerca de cualquier situación adversa que usted tiene que resolver pero que no sabe cómo, que trata pero se siente impotente para solucionar esa situación, ya sea de relaciones, ya sea física, ya sea económica, ya sea lo que sea. Clámele al Señor, pídale al Señor que le ayude. Levante sus ojos a los montes, como dice la palabra del Señor, porque su socorro viene del Señor. Su socorro no viene de su padre, de su esposa, de sus hijos, de la gente, del banco. Nuestro socorro viene del Señor, pero hay que clamar a Él, para que se cumpla en usted y en su familia esa palabra bendita del Señor, del Salmo 107, versículo 19 y 20, que dice que cuando alguien clama al Señor en su angustia, en su miedo, en su estrés, en su preocupación, en su ansiedad, Dios va a enviar una palabra para sanarle y para librarle de la ruina. Hoy mismo, Dios va a enviar una palabra a su vida para sanarle y para librarle de la ruina. Hoy mismo, si usted clama allí donde está en medio de su caos, no le cuesta nada clamar, no le cuesta nada levantar sus ojos al cielo y decir: Señor, ayúdame en esta situación que no soy capaz. Clámele al Señor para que Dios ahora mismo prepare su corazón para enviarle una palabra, escúcheme, para sanarle y para librarle de la ruina. O sea, para traerle una solución, un milagro, un hecho sobrenatural que solo Dios puede hacerlo a su favor.
Y pidámosle al Señor en esta hora con todo el corazón y conciencia: Señor, abre nuestros ojos para verte, nuestros oídos para oírte y nuestro corazón para entenderte. Danos, Señor, espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento tuyo, Señor. Que alumbre los ojos de nuestro entendimiento para que sepamos cuál es la esperanza a la cual el Dios nos ha llamado. Y cuáles las riquezas, oiga, las riquezas de gloria, de herencia para los santos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aleluya. Damos gracias a Dios por su palabra, por su mensaje, por esa verdad que hoy envía a nuestras vidas para sanarnos y para librarnos de la ruina, para empoderarnos, para edificarnos, para bendecirnos en el nombre precioso de Jesús. Y hoy vamos a ver precisamente un tema muy importante que tiene que ver con el hombre y Dios: ver a Dios. Así de sencillo, ver a Dios. Y la palabra está en Hebreos 12:14, que dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Escuche bien esto: seguid la paz y la santidad con todos, seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. En otras palabras, está diciendo que para ver al Señor necesitamos estar en paz y en santidad. Ahora, aunque esta verdad está proyectando a la eternidad con Dios, que sin la paz y la santidad el hombre en la tierra no podrá llegar a los cielos, tiene aplicación también en la tierra. Necesitamos vivir en paz y en santidad para ver, para comunicarnos, para andar en armonía con Dios. Escúchalo bien: en paz y en santidad. Cualquiera se preguntará: ¿cómo? ¿Cómo puede usted decir que vivamos en paz y en santidad en medio de este caos, en medio de esta turbulencia de maldad, de pecado, de injusticia, de corrupción? Y si nosotros vemos las cosas así, pues obvio, nos asfixian, nos sepultan y nos conformamos a vivir una vida así. Pero resulta que es que Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito sobrenatural, poderoso, a través de su Hijo para restaurar todas las cosas. Eso que usted oye que está sucediendo, que está pasando allá en El Salvador, no es sino la mano del Señor en el nombre de Jesús de Nazaret. Es imposible que un hombre, escúcheme, es imposible que un hombre con un ejército haya desmantelado todas las bandas de las maras y de los salvatruchas sin balas, sin explosivos, sin muertes, sino simplemente la gente, las pandillas tenían miedo. No hay una bala, no hay una bomba contra el presidente y contra su familia. Y eso no es nada más ni nada menos que la mano de Dios. Eso no lo pudo hacer el presidente. Y él mismo ha dicho que esa guerra que se liberó allá en las calles para coger a las pandillas, primero se liberó en el mundo espiritual. Lo mismo puede suceder con su vida, con su matrimonio, con su familia, con su economía, con su bienestar, con sus hijos. Lo que Dios hizo allá lo puede hacer en usted, lo puede hacer en su familia, en mí, en mi familia, en el nombre de Jesús de Nazaret, si clamamos a Él con fe, si proponemos en nuestra mente ver a Dios. Entonces, hay una lectura muy hermosa que encontramos en Isaías 6, del 1 al 8, que dice así: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor. Escuche bien eso tan importante. Vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, o sea, por encima del Señor. Había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ¡ay de mí! Dijo Isaías, después de ver lo que vio, dijo: ¡ay de mí! Que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios
y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Oiga, qué hermoso esto. Es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Entonces Isaías aquí está mostrando que estando él en el templo, vio al Señor sentado en un trono alto y sublime, rodeado de serafines, de ángeles, de seres celestiales. Y que cuando él tuvo esta visión de ver al Señor, él se vio a sí mismo. Y cuando se vio a sí mismo, se vio inmundo. Pero cuando vio a la gente, a los habitantes que habitaban juntamente con él en el pueblo, también los vio a todos inmundos. Y la expresión de él fue: ay de mí que soy muerto. Ay de mí que soy muerto. Porque estando yo en esta condición y habitando en este pueblo, mis ojos han visto al Rey Jehová de los ejércitos. Y aparece la bondad del Señor, que entonces un serafín toma un carbón del altar donde está el fuego encendido y toca con ese carbón los labios de Isaías. Y le dice: he aquí, es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Escuche bien esto: es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Y cuando el Señor hace esto, entonces ya después hay un clamor de Dios, hay un clamor del Señor, y dice: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? ¿A dónde los quiere enviar? ¿Qué está pidiendo el Señor? ¿Quién irá por nosotros a decirle a todo ese pueblo de labios inmundos una buena noticia? Y me llama mucho la atención de la expresión de Isaías. De inmediato dijo: heme aquí, envíame a mí. Entonces mire la condición. Él ve a Dios. Él lo ve con sus ojos, no tanto físicos, con sus ojos espirituales. Aunque Dios puede presentarse en diferentes formas, pero lo vio con los ojos espirituales. Después de ver al Señor, sucedió algo en su interior y sucedió la manifestación. Entonces vamos a mirar cómo podemos sacar provecho para nosotros de estas verdades del cielo. Y lo primero que vamos a mirar en esta mañana es cómo podemos ver a Dios. En el Salmo 34:5, porque esa fue la experiencia de Isaías, pero ¿cómo debe ser su experiencia, mi experiencia? ¿Cómo debe ser la experiencia de su cónyuge, de sus hijos, de sus padres, de los seres que usted ama, para ver a Dios? Porque es indiscutiblemente, es necesariamente indispensable ver a Dios para sufrir una transformación de santidad y de paz en nuestro interior, para poder relacionarnos con Dios. Entonces nuestro primer punto es: ¿cómo podemos ver a Dios? ¿Cómo podemos ver a Dios hoy, en el siglo 23, 24? Y el Salmo 34:5 dice: los que miraron a Él fueron alumbrados, y sus rostros no fueron avergonzados. Escuche bien esto: los que miraron a Él. ¿Cómo puede usted mirar a Él? ¿Cómo puedo yo mirar a Él? Entonces vamos a conocer por las Escrituras que Dios se presenta de muchas maneras. Dios se presenta de muchas maneras. Pero le voy a compartir 3 maneras como Dios se presenta para que el hombre lo vea. 4 maneras como Dios se presenta para que el hombre lo vea. La primera es que Dios se presentaba, cuando creó al ser humano, se presentaba de una forma personal con Adán y Eva. Adán y Eva hablaban con Dios. Él hablaba con ellos. Ellos sabían que estaban hablando con Dios y Dios hablaba con ellos. En otras palabras, Dios se presentó de manera personal. Dice la palabra del Señor en Génesis 3:8:
Y oyeron la voz de Jehová, Dios que se paseaba en el huerto, al aire del día. Escuche bien esto, oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová, de Dios, entre los árboles del huerto. Se escondieron porque tenían miedo, porque habían pecado. Entonces se ve que Dios siempre venía al huerto para conversar con ellos, para estar con ellos, para disfrutar esa coinonía de una manera personal. Solo que como el hombre había pecado, había acabado de pecar, entonces el hombre se escondió. Adán y Eva se escondieron de Dios. Tuvieron miedo de estar en la presencia de Dios por causa ahora del pecado que tenían. Segundo, la Biblia habla que Dios se muestra en nuestras vidas a través de las obras. Fue una de las cosas que dijo Jesús a la gente de aquel tiempo. Si no me creen a mí, que soy enviado de Dios, crean por las obras, porque las obras hablan de Dios. Entonces Dios se manifiesta por las obras. Que las obras son justas, que las obras son correctas, que las obras edifican, que las obras bendicen. Esas son las obras de Dios. Toda dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en que no hay mudanza ni sombra de variación. Toda dádiva y todo don perfecto. Y dice también la palabra del Señor que la voluntad de Dios para los hombres es buena, agradable y perfecta. Entonces, a través de las obras, Dios se manifiesta a los hombres. Tercero, por medio de la palabra escrita. En San Juan 5:39 y 40 dice la palabra del Señor, Jesús hablando con la gente, dice, ustedes escudriñan las escrituras, porque en ellas esperan encontrar la vida eterna. Ellas, las escrituras, son las que dan testimonio de mí, pero ustedes no quieren venir a mí para que tengáis vida. Entonces, a través de la palabra escrita, Dios se va a dar a conocer al pueblo. Podemos ver a Dios a través de la palabra escrita. Y número 3, por medio de la palabra encarnada, o sea, a través de Cristo. Recordemos que Cristo es la palabra. Y recordemos que Cristo, la palabra, se encarnó en Jesús. Entonces ya era la palabra viva. Jesús era la palabra viva, la palabra andante. Por lo tanto, todos los que veamos a Jesús, todos los que veamos las palabras que hablan de Jesús, nos vamos a encontrar con Dios, nos vamos a encontrar con Jesús. Entonces, Dios se puede manifestar a la vida de cualquiera en una teofanía, en una presencia donde físicamente se ve. Pero el plan de Dios es que lo veamos a través de la palabra, a través de las escrituras. Por eso decía el Salmo 34:5, los que miraron a Él. ¿Y cómo podemos mirar a Él? Mirando a la palabra. La palabra muestra que Dios no solamente es Dios, sino que Dios es amor, que Dios es santo, que Dios es justo y que Dios es misericordioso. Eso lo dice la palabra. Entonces, cuando yo voy a la palabra y veo que Dios es amor, entonces yo puedo conocer a Dios por referencia. Así como usted y yo, sin conocer una persona, podemos conocerla y tener un retrato de ella por la referencia de otros. Así la palabra del Señor tiene el propósito de darnos una referencia de Dios para que usted y yo le veamos. Entonces, cuando vemos que Dios es amor, estoy diciendo, la palabra también dice que ese amor es influenciado en nuestro ser para que amemos como Dios. Entonces, cuando yo no amo como a Dios, entonces me doy cuenta que entonces yo no tengo ese Dios, porque Dios es amor. Si yo digo que tengo a Dios, pero no amo con misericordia, con compasión por el pecador, entonces yo estoy negando a Dios por mi actitud. Entonces, cuando yo voy a la palabra, cuando usted va a la palabra y conoce que Dios es amor, entonces a través de esa referencia usted conoce quién es Dios y también conoce si usted lo tiene o no lo tiene. Así que Dios nos está invitando a través de este tema de ver a Dios, que podamos ver a Dios a través de las escrituras, porque Dios se revela a través de las escrituras, Dios se muestra a través de las escrituras. Y cuando usted va a las escrituras, escúcheme, cuando usted y yo vamos a las escrituras a partir de hoy, vamos con el propósito, haciendo una oración diciendo al Señor, ayúdame a verte,
Ayúdame a verte, ayúdame a oírte. Porque es viendo al Señor que suceden los milagros que tanto necesitamos en nuestra vida, en nuestro matrimonio, en nuestros hijos, en la economía, en la salud, en las relaciones y en todo lo que usted emprenda en su vida. Bendición del cielo. Así que nuestro segundo punto es cuando veo a Dios, escúcheme, cuando veo a Dios, me veo a mí mismo. Isaías experimentó ello, ya lo leímos. En Isaías 6:5, esta fue la experiencia de Isaías. Entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Escúcheme bien. ¿Cuántas veces había ido Isaías al templo a orar, a adorar? No era la primera vez. Solo que ese día Dios se le manifestó y él pudo ver a Dios con sus ojos espirituales y aún con sus ojos físicos lo pudo haber visto. Pero es que con los ojos espirituales lo vemos, ese es el plan de Dios, que lo veamos con nuestros ojos espirituales. Nosotros tenemos ojos físicos, pero también tenemos ojos espirituales. Usted y yo no somos solamente este hombre externo, nosotros tenemos un hombre interior que es compuesto por el alma y por el espíritu. Cuando ese hombre interior se va de nuestras vidas, este cuerpo queda sin vida y se muere inerte. Este es el que llevan al cementerio a enterrar y ahí va Alberto, o ahí va Pedro, o ahí va Juan. Pero ese es el cuerpo, porque su espíritu y su alma están en otro lugar. Entonces, con el espíritu y con el alma, es que necesitamos aprender a desarrollar la habilidad de ver a Dios, de rogarle al Señor, de pedirle al Señor, de suplicarle al Señor, de buscar al Señor con la palabra en la mano, con la palabra encerrados en nuestro cuarto de oración, de devoción, pidiéndole al Señor y rogándole que por favor necesitamos verle. No es que lo quiera ver, es que necesito verle. Porque es cuando lo veo a Él que tengo conciencia de la vida, conciencia de mí, conciencia de mi prójimo. Es cuando lo veo a Él que mi vida es transformada y renovada, como le pasó precisamente a Isaías. Como le pasó a Job. Como le pasó a Saulo de Tarso, cuando tuvo su encuentro con Jesucristo. Él dijo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Él pudo ver su pecado, él pudo ver su falta. Y fue lo mismo que le pasó a Job. Job dijo estas palabras, Señor, de oídas te había oído. He leído tu palabra, he leído la palabra y solamente la había oído de oídos. Pero ahora mis ojos te ven y por eso, escúcheme, y por eso me aborrezco. Escúcheme, me aborrezco. Isaías dijo, ay de mí que soy hombre de labios inmundos. Saulo de Tarso dijo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y Job dijo, por cuanto te veo a ti, Señor, me aborrezco y me arrepiento. ¿Alguna vez le ha pasado a usted algo así? Que podamos ver al Señor a través de la escritura, de la predicación de la palabra, o de nuestro devocional, o de nuestra lectura, y podamos vernos a nosotros mismos ante la presencia del Señor. Porque la presencia de Dios se vuelve como un espejo para nosotros, donde podamos ver nuestros defectos, nuestras imperfecciones, para decirle al Señor que nos ayude. Y es bonito porque Dios ayudó a Saulo de Tarso, le quitó su pecado, lo transformó y lo convirtió en el apóstol Pablo. También convirtió y trabajó en la vida de Job. Y dice que el postrer estado de Job fue superior al primero. Y tuvo riquezas, y tuvo hijos, y tuvo animales, porque Dios lo prosperó, y el resultado de esa prosperidad fue porque él vio a Dios. Pero cuando vio a Dios se vio a sí mismo, y cuando se vio a sí mismo pudo ver su pecado. Y es muy interesante que el caso de estos tres hombres en la Biblia nos muestren el mismo patrón, nos muestren las mismas circunstancias, las mismas bendiciones. Porque Dios levantó a Saulo, Dios levantó a Isaías. Y te va a levantar a ti, me va a levantar a mí, va a levantar a tu familia y a todo aquel que decide verlo.
A todo aquel que no se conforma solo con leer las escrituras, sino necesito verte, Señor. Necesito verte. Así como le abriste los ojos a Job, así como le abriste los ojos a Isaías, así como le abriste los ojos a Saulo de Tarso, ábremelos también a mí. Necesito verte. Necesito caminar en santidad y en paz para verte, Señor. Y Dios está dispuesto. Por eso nos está hablando la palabra, para que esta palabra nos ministre en nuestro espíritu y esta palabra nos cambie nuestra forma de pensar. No es que soy pecador, no es que soy esto, soy aquello, así nací, así fueron mis padres. No, escúchame. No importa cómo fueron tus padres, no importa cómo fueron tus abuelos, no importa lo que hicieron, no importa. Dios tiene un plan de transformación y de renovación con tu vida. Si pones tu foco, si pones tu empeño, si pones tu mirada en ver a Dios, Dios se manifestará a tu vida. Te lo digo hoy, Dios se manifestará a tu vida. Y no importa lo que seas en este momento, Dios transformará tu corazón y transformará tu estilo de vida y te bendecirá y te prosperará. Pero recuérdalo bien. Tu misión y tu tarea es decir, yo necesito ver a Dios. Yo necesito verlo como lo vieron estos hombres. Yo necesito la transformación que Él le dio a estos hombres. Y como Dios no hace acepción de personas, si lo hizo con Saulo, si lo hizo con Job, si lo hizo con Isaías, también lo hará contigo. También lo hará con tu familia. Lo hará con cualquier persona, porque Dios no hace acepción de personas. Entonces, cuando puedo ver a Dios, veo mi condición. Escucha bien lo que te voy a decir. Muchos de nosotros no vemos nuestra condición, sino que vemos nuestras faltas o nuestros faltantes. Vemos nuestras actitudes o comportamientos. Muchos de nosotros nos condenamos, nos criticamos, nos menospreciamos por la forma de ser. Y yo quiero decirte hoy, lo que Dios le mostró a estos tres hombres cuando vieron al Señor con su presencia, les mostró su condición. Y porque les mostró su condición, fue que ellos se asustaron, temieron, se odiaron, se aborrecieron, se calificaron de ser miserables, de aborrecerse, de asustarse de ser como eran. Pero así como Dios cogió el carbón y tocó los labios de Isaías, así a través de Jesús te tocará a ti para quitarte el pecado, porque dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El pecado es el que nos hace miserables, el pecado es el que nos hace aborrecibles, el pecado es el que nos asusta. Pero por más que tratemos o por más que alguien nos diga que somos esto, que somos aquello, no lo vamos a creer. Que eres mal esposo, que eres mal hijo, que eres mal padre, que eres más esto, más... No vamos a creerlo. Escúchame, de la única manera que podemos vernos a nosotros mismos es viendo a Dios. Pero ¿sabes qué es lo interesante? Que Dios quiere que lo veamos. Eso es lo interesante, Dios quiere que lo veamos. Y puede ser que no lo veas a través de una teofanía, pero lo vas a ver a través de las escrituras cuando dices, yo soy santo. Sé también vosotros en toda vuestra manera de vivir. Aquí dice, porque sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. Sin santidad, tú no puedes hacerte santo. Por más que corras, por más que debes de hacer lo malo que estás haciendo. Por más que renuncies a lo malo que estás haciendo. Así te vayas para un país, por un nuevo país donde solamente avistas tú y no hay nadie más. Ahí sigue siendo malo. Porque la maldad es algo que trae el hombre adentro, con lo que nacemos. Pero el único que nos quita esa maldad no es una religión, no son las obras que hacemos. El que nos quita esa maldad, el que nos quita el pecado, el que nos hace santos, el que nos da su paz, es Jesucristo. Él fue muy claro cuando dijo, mi paz os dejo y mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. O sea que el mundo le da una paz al hombre. Escúchalo bien, el mundo le da una paz al hombre, un confort X. Pero la paz que viene de Dios, la paz que viene de Jesucristo para ti y para tu familia, es una paz que sobrepasa todo entendimiento.
Es una paz que te impide estar angustiado, afligido, preocupado, estresado, ansioso. Es una paz que te quita el miedo. Porque la paz misma es Dios. Porque la paz misma es su presencia en tu vida y en mi vida, que nos fortalece, que nos empodera por dentro para poder vivir la vida que Dios tiene para nosotros y la vida que nuestra familia quiere que nosotros le demos. Así que esa es la invitación de Dios, ver a Dios para verme a mí. Ahora, cuando yo puedo ver a Dios y cuando me puedo ver a mí, entonces puedo ver a mi prójimo. Puedo ver a mi esposa, puedo ver a mis hijos, puedo ver a mis padres, puedo ver a mi vecino, puedo ver al secuestrador, puedo ver al violador, puedo ver a la persona, pero escúchame, con ojos diferentes. Entonces aquí es donde aparece Isaías 6:8 cuando dijo Dios. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré a este pueblo de labios inmundos? ¿A quién enviaré a este pueblo de labios inmundos que Isaías había acabado de ver? Ahora escuche bien esto. Como Isaías experimentó el perdón de su pecado, la limpieza de su pecado, y él sabía que el pueblo donde habitaba era un pueblo inmundo. Cuando el Señor le quitó su pecado y lo limpió y lo santificó. Y ahora Dios dice: ¿a quién enviará? ¿Quién irá por nosotros a este pueblo de labios inmundos que si muere hoy se condena, se pierde? Y están sufriendo, y están en angustias, y están en estrés, en ansiedad, en caminos incorrectos. Y es obvio, ante lo que Dios había acabado de hacer en él, el que dijo: heme aquí, Señor, envíame a mí. Yo quiero ir a ese pueblo de labios inmundos a contarles que cualquiera que te vea a ti, tú harás lo mismo que hiciste conmigo. Escúchame. Yo siempre pensé una vez, si alguien ha mandado almas al infierno, es la religión. Y no te voy a decir la religión de que oye, la religión. La religión es aquel creo que tienen muchos hombres, que yo lo tuve durante mucho tiempo, de creer en Dios, pero jamás lo había visto. Jamás lo había visto. Pero cuando pude ver a Dios un 25 de junio del 87 a las 6 de la tarde, Él cambió mi vida. Cuando lo pude ver, pude ver mi pecado. Antes yo miraba y señalaba a este y señalaba a aquel. Me asustaba de este y me asustaba de aquel. Yo era la víctima de todos esos malos. Pero cuando tú ves a Dios y cuando uno puede ver a Dios, uno no puede sentir menos que lo que sintieron esos tres hombres. Miserable de mí, me aborrezco. Soy un hombre de labios inmundos, soy malo, soy perverso. Porque estás ante un ser santo, santo, santo. Ahí ante ese ser santo, que tú eres transformado, entonces tú entiendes la condición de tu cónyuge, de tus hijos, de tus padres. Y entonces ahí, digamos que tú eres el primero de la familia que vio al Señor y que sufrió ese perdón, que sufrió esa transformación, ese cambio glorioso. Entonces ahora estás dentro de esa familia que toda tiene labios inmundos, que son inmundos por el pecado. Ese pecado no es por lo que hacen, ese pecado es la condición en que todos nacemos. Ese pecado lo heredamos de nuestros primeros padres. Entonces cuando Dios ha tenido misericordia de mí, cuando Dios me ha limpiado, cuando yo he visto a Dios, entonces ¿qué es lo que nace de mí hacia mi familia? Lo que nació de Isaías hacia el pueblo donde estaba. Compasión y deseo de ir a ayudarles, de ir a darles las buenas noticias. De hecho, Jesús dijo que el Espíritu Santo iba a estar no solamente sobre él, sino sobre nosotros, el cuerpo, la iglesia, sus hijos, para dar buenas nuevas a los pobres, para sanar a los quebrantados de corazón, para pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, y escucha esto, y para predicarles el año agradable del Señor. No más sufrimiento.
No más esclavitud de pecado ni del diablo. No más maldición, no más condenación. Un cambio de vida, una elevación de vida, de glorificación en Cristo Jesús, aleluya. Una vida especial que tanto hemos anhelado, que tanto hemos deseado, que la hemos buscado aquí y allí, pero nadie, en ningún lugar, ninguna persona nos la había podido brindar. Y ahora uno encuentra a Jesucristo a través de verle y verse uno. Entonces lo normal es que el tercer paso se dé. Es que ahora yo puedo ver a mi esposa, ahora puedo ver a mis hijos, ahora puedo ver a mi prójimo y saber en qué condición está. Y si está en la condición de la inmundicia del pecado, yo tengo la solución. Yo tengo y yo conozco por experiencia propia quién me quitó a mí el pecado. ¿Quién a mí me transformó? ¿Quién a mí me dio una nueva vida? ¿Quién a mí me dio su espíritu? ¿Quién a mí me dio su reino? ¿Quién, después de estar en mi condición de droga, de lujuria, de pecado, quién me cambió? ¿Quién me transformó? No fui yo. Como algunos decían, lo que pasa, Alberto, es que usted tiene mucha fuerza de voluntad, mucho dominio de voluntad. Fuerza de voluntad. Podíamos quejarnos aquí 1 año. 2 años, 3 años, pero jamás podríamos cambiarnos a nosotros mismos. Pero cuando conocemos al Señor, cuando vemos al Señor a través de su palabra y conocemos a Dios, vemos a Dios, la transformación es segura. Entonces la pregunta que tú te debes hacer es, ¿yo realmente he visto al Señor para decir que creo en Él? Porque no puedes creer en Él si primero no lo ves. A través de la palabra, a través de las escrituras, el Señor muestra el proceso de que es a través de su palabra que el hombre lo podrá ver, que el hombre lo podrá conocer. Y de hecho San Juan 17:3 dice que esta es la vida eterna. Escúchalo bien. Que conozcamos a Dios y a Jesucristo. ¿Y cómo lo podemos conocer? Ya lo dijimos. Lo podemos conocer a través de las Escrituras. A través de las Escrituras podemos conocer que Dios es misericordioso. Por eso esa persona de labios inmundos, que está en pecado, en corrupción, ese violador de niños, ese matón, ese corrupto, ese esposo infiel, ese esposo horrible, esa esposa talentosa, esos hijos insujetos, desagradecidos, los puedes cambiar. Solo hay una condición, que necesitas ver al Señor. Entonces yo te pregunto a ti, o más bien debes de preguntarte, yo que digo conocer al Señor y tener al Señor, yo que digo ser hijo de Dios, ¿yo realmente he visto a Dios? Escucha esto. El ver a Dios, que es donde inicia el cambio, la transformación de la vida de un ser humano, y que queda en condiciones de ayudar al que no ha visto a Dios para que lo vea. Y esa es nuestra tarea en esta tierra, enseñar la palabra a nuestros hijos, a nuestro cónyuge, a las personas para que vean a Dios, para que tengan un encuentro con Dios, para que tengan una relación con Dios. Y cuando nosotros hemos visto a Dios, lo que más tenemos que cuidar es esa relación con Dios a través de su palabra. Escucha lo que te voy a decir. Leímos que una manera como Dios se da a conocer es a través del Verbo encarnado. Dice San Juan 1:1, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. O sea, la palabra es Dios. Que esa palabra, escúchame bien, que esa palabra es la autora de todo lo que se ha creado. La palabra. La palabra es Dios. La palabra es Cristo. La palabra se encarnó en Jesús. Por lo tanto, todo el que quiere venir a Dios tiene que venir a Jesucristo, a Jesús, Cristo, o sea, a Jesús y a la palabra.
Y la Biblia dice que nosotros tenemos la mente de Cristo, no de Jesús, sino de Cristo. ¿Y por qué dice la Biblia que tenemos la mente de Cristo? Porque cuando nacemos, cuando vemos a Dios, cuando vemos nuestra condición, cuando nos arrepentimos, cuando pedimos perdón, cuando pedimos al Señor la salvación y recibimos a Jesús en nuestro corazón como nuestro Señor y Salvador, esta palabra tiene que comandar nuestras vidas. Y cuando nos salimos de esta palabra, aunque hayamos tenido esa experiencia de ver a Dios, esa transformación de ver a Dios, cuando nos salimos de la palabra, quedamos en un estado de ceguera espiritual. Y te voy a mostrar por la palabra algo que le sucedió a uno de los discípulos. Dice que estando los discípulos en la barca y había una tempestad que amenazaba con hundir la barca, Jesús vino caminando sobre las aguas. Ellos sintieron miedo porque creyeron que era un fantasma, pero Jesús les dijo, soy yo, no tengan miedo. Entonces Pedro, que era siempre la figura que respondía más rápido, le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya sobre las aguas. Y Jesús le dijo, ven. Recuerde esto para su vida y para todos de aquí en adelante. Pedro estaba experimentando dos cosas. Número uno, estaba viendo a Jesús. Y número dos, oyó su voz que le dijo, ven. Oyó su voz que dijo, ven. Y bajo esas dos condiciones de ver a Jesús y de escuchar su voz, ven, o sea, de escuchar a Cristo, la palabra. La palabra en ese estado, la palabra encarnada en Cristo Jesús, en Jesús. Pedro se bajó de la barca y caminó sobre las aguas. No sé cuánto tiempo caminó, pero lo cierto del caso es que Pedro, en el caminar sobre las aguas que caminó, tuvo otra experiencia. Y es que caminando sobre las aguas en cualquier momento se asustó porque estaba caminando sobre las aguas. Escúchame bien, se asustó. Y en ese susto cometió dos errores. Quitó la mirada de Jesús para ponerle las aguas. Y dejó de escuchar la voz del Señor que dijo, ven, para escuchar las olas. Por quitar la mirada, por quitar el oído, escúchame bien, por quitar la mirada, por quitar el oído, en un instante se hundió. Y es lo que nos ha pasado al 95, 99, no sé si hasta el 100% de los creyentes. Tenemos una experiencia gloriosa por ver a Dios. Una conciencia de pecado, se nos quita el pecado, somos hijos de Dios, nos hace sus hijos, nos traslada a su reino, nos da su espíritu, nos da su gracia. Y comenzamos a caminar con el Señor en esa relación. Y de un momento a otro quitamos la mirada del Señor y los oídos de acá. Y comenzamos a escuchar otras voces. ¿Y sabes qué nos pasa? Nos hundimos. Vuelve la ceguera. Y como dijo Jesús, tal vez peor de la que teníamos antes de conocerlo. Entonces guarda esto en tu corazón. Guarda esto en tu corazón. La palabra en la Biblia, oír físicamente, es ver. Literalmente es ver. Cuando el Señor dijo, si oyeres, el que oye mi palabra y la guarda, el que oye mi palabra, o sea, el que la ve. No solamente el que la lee, sino el que la oye. Porque la palabra oír implica volver a pensar en eso que inicialmente escuché. Pero no quiero que se quede simplemente como algo que escuché, sino que quiero ir a un nivel mayor. Y no solamente la escuché, sino que también comencé a pensar en esa palabra. Y luego de pensar y pensar, comencé a meditar en esa verdad. Y ese pensar y ese meditar en esa verdad me llevó a un ver lo que estaba pensando y meditando. Y ese ver en lo que estaba pensando y meditando me lleva a contemplar, o sea, a desear eso que estoy viendo, esa promesa que el Señor me está dando. Y entonces el próximo paso es experimentar, palpar, tocar, vivir esa verdad. Guárdalo en tu corazón. Si quieres ver a Dios para una vida fructífera en todas tus áreas. Oír es ver. Pero antes de ver, yo necesito pensar y pensar y repetir. Cuando el Salmo 1 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Escucha bien esto.
Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Dios, en la palabra de Dios está su delicia. Y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. El milagro de oír te tiene que llevar a ver. Si queremos recibir algo de Dios, lo tenemos que ver. Pero antes de verlo, necesitamos necesitamos conocerlo, necesitamos pensar y meditar y meditar. Para que se cumpla la palabra del Señor en 2 de Pedro 1:19 que dice que tenemos la palabra profética más segura. Y escucha bien esto. Tenemos la palabra profética más segura. Eso quiere decir que cada palabra que sale de ti de aquí, para tu vida, una promesa de Dios, es una palabra profética. Ahora dice y aclara el Espíritu Santo, a la cual hacéis bien en estar atento. Atento, la palabra atento es absorto, pendiente, mirando, contemplando, observando, sin quitar la mirada. Hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. El día esclarezca habla de luz, habla de ver. Y el lucero, vamos a ver, es realmente con nuestros ojos espirituales. Entonces, habrá una relación de nosotros con Jesucristo tal que se cumplirá la palabra del que dijo, si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y os será hecho. Entonces Dios nos llama a verle. ¿Cómo vamos a ver a Dios? A través del deseo, escúchame, del deseo, del anhelo de verlo y venir a estudiar la palabra, venir a pasar un tiempo con la palabra, hacer un ayuno, hacer una vigilia, pero yo quiero ver a Dios. Y comenzar a leer una porción de la Biblia y repetirla y volverla a leer y volverla a repetir y decirle, Señor, yo quiero verte, ¿cómo te veo? ¿Cómo te encuentro? Yo quiero verte para saber realmente quién soy yo. Porque mientras no veamos a Dios, no sabemos quiénes somos realmente. Por allá la iglesia de Odisea decía, yo soy rica y me he enriquecido y no tengo necesidad de nada. Decían los creyentes de la iglesia de la Odisea. Y le respondió el Señor, ustedes son miserables, pobres, ciegos y desnudos, desventurados. Escuche bien, necesitamos ver al Señor para podernos ver a nosotros. Y necesitamos vernos a nosotros para poder ver a nuestro prójimo, a nuestra esposa, a nuestros hijos con el propósito de ayudarles. Hoy en día lo común es que el padre o la madre o los hijos solamente ven en los demás los errores, las equivocaciones, los faltantes, lo que no hicieron bien. Y vaya crítica y viene decepción y viene decepción. No hay gratitud, no hay contentamiento y todo es una crítica. Eso tiene que parar en tu vida. Eso tiene que parar en tu hogar. Pero ¿cómo paramos eso? La única forma de parar eso es que todos vean a Dios. Para que dejemos de estar mirando a los otros desde nuestra inmundicia, desde nuestro egoísmo, desde nuestro pecado, y podamos ver a los otros desde la santidad y desde la paz de nuestros corazones, provista por el Señor, para decirle, venga mi amor, yo te ayudo, venga mi amor, yo te enseño. Mira, yo era peor que tú, pero vi al Señor y el Señor me cambió y me transformó. Por lo tanto, si tú también lo ves, también te va a cambiar y te va a transformar. Entonces se acabaría el señalamiento. Y podríamos restaurar no solamente nuestras vidas, sino también nuestra familia. Deseo con todo mi corazón que a partir de hoy tú decidas ver a Dios. Decidas pasar una hora, un tiempo especial con la palabra, solo con un propósito. Señor, yo quiero verte. Yo necesito verte. Porque entonces cuando veas a Dios, entonces te vas a ver a ti mismo, vas a ser consciente de quién eres realmente y vas a hablar con Dios y Dios te va a cambiar todo lo malo que tengas. Y te va a habilitar y te va a capacitar de ayudar a tu esposa, a tus hijos, a tu cónyuge, a tus padres, a todos los que estén a tu lado.
Porque ese es el diseño de Dios. Venir a mi vida a ayudarme a través de yo verlo, para que yo pueda ayudar a otros a ver al Señor. Así que te invito ahí, a través de este Selah, que puedas hablar con Dios en estos momentos. Y oro al Señor para que caiga de tu vida cualquier espíritu de religiosidad. Y que tú puedas ver a Dios. Tú lo puedas ver. Puedas ver a Jesús. Puedas ver su amor, su misericordia, su bondad para contigo. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por colocar en cada persona el deseo ardiente de verte. Porque yo sé, Señor, que cuando cada persona te vea, les va a suceder lo que le sucedió a Isaías. Les va a suceder lo que le sucedió a Job. Lo que le sucedió a Saulo de Tarso. Y cada persona a través de tu palabra, que es Cristo, que es Dios, va a ser empoderada, Señor, para ayudar a su familia. No importa qué tan hundida esté. No importa qué tan malos hayan sido. Señor, gracias, podemos detener la desgracia en nuestro hogar. Y podemos ser prosperados como prosperaste a estos hombres en todas sus áreas, solo por verte. Y cuando digo solo por verte, no es que sea algo insignificante, porque creo que es algo sobrenatural y glorioso. Pero cuando digo solo por verte, Señor, es que solo tenemos que apuntar al verte. Al verte a través de la palabra. A encontrarte a través de la palabra. A encontrarte a ti. Porque la palabra eres tú. Y tú eres la palabra. Creo que la manera como veamos la palabra es la manera como te vemos a ti. La manera como tratemos la palabra es la manera como te tratamos a ti. La manera como valoremos la palabra es la manera como te valoramos a ti. Gracias por abrir nuestros ojos para verte, nuestros oídos para oírte y nuestro corazón para entenderte. Oro por este milagro en los niños, en los adolescentes, en los jóvenes, en los adultos, en los ancianos. Oro por este milagro en cada matrimonio, en cada familia. Oro por Israel, por los gentiles. Oro, Señor, para que los santos, tus hijos, podamos recuperar este principio de verte. Que caiga toda religiosidad, que todo espíritu de religiosidad se vaya de nuestras vidas, de nuestros hogares. Y que la luz, como dice tu palabra, Señor, que en tu luz tendremos luz. Y como dijo el Espíritu Santo a través de Juan el Bautista, que en la palabra estaba la luz, y la luz es la luz de los hombres, la conciencia de los hombres, la certeza, la convicción de los hombres en la palabra, en la luz que viene de tu palabra. Y que las tinieblas y que las fuerzas, las tinieblas no prevalecerían contra esta luz que viene, que emana de tu palabra. Para mí, para mi esposa, para mis hijos, para mis nietos. Para cada ser humano que sufre. Para cada ser humano que está en opresión, en angustia, en desesperación. Esta es la palabra que envías para sanarnos y para librarnos de la ruina. Padre, ayuda a cada persona a recibir esta palabra.
Porque si tú no edificas la casa, en vano trabajan los que la edifican. Y si tú no velas, Padre, en vano vela la guardia. Precioso Espíritu. Así como en la experiencia de Ezequiel, cuando lo llevaste a mirar el valle de los huesos secos, e hiciste revivir esos huesos secos con la palabra y con tu espíritu. Así también, Señor, Dios de los cielos, aleluya, he compartido tu palabra. Y pido al Espíritu Santo, Señor, que venga en pos de esta palabra, Señor, Dios de los cielos, aleluya, sobre todos aquellos que son inmundos y que tienen pecado. Para arrepentimiento, Señor, Dios de los cielos, aleluya, para transformación, para salvación. A fin de que se levante en cada hogar, Señor, un ejército poderoso para reinar sobre esta tierra, en el nombre de Jesús. Padre, gracias porque el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario trajo la solución a toda desgracia, a todo pecado, a toda maldición, a toda división en los hogares. Y queremos, Señor, hoy a través del Espíritu Santo y de tu palabra, Señor, desatar todas esas bendiciones que en Cristo Jesús, aleluya, Señor, enviaste para los hombres, Señor. Quiero desatar con la autoridad que me da, Señor, desde los cielos, por creer que Jesús es el Cristo. Quiero desatar toda bendición espiritual, relacional, ministerial, física y material, sobre cada vida, matrimonio y familia, sobre los judíos, sobre los gentiles, abundantemente, Señor. Y quiero, Señor, atar, enmudecer y reprender todo espíritu, Señor, contrario al tuyo, que quiera robarse esta palabra de los que la están oyendo, para que esta palabra se quede en sus corazones. Que si queremos vidas sanas, que si queremos vidas santas, que si queremos vidas prósperas, que si queremos relaciones saludables, que si queremos, Señor, levantarnos y ascender con tu bendición, necesitamos verte, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Y gracias, Señor Jesús, porque todo lo hiciste posible. Ya fue consumado con tu muerte, con tu sangre y con tu resurrección. Vida eterna para todos los que te ven a ti, Señor. Para todos los que vemos a tu Hijo, Señor, desde los cielos. Y vemos, Señor, desde los cielos, aleluya, todo lo que está escrito acerca de ti y de nosotros en tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.